buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy queremos ver el efecto político de las inundaciones provocadas por Yaku, este ciclón. Inundaciones pro Dina o anti Dina. Y para eso contamos con un invitado muy especial, Fernando Tuesta, que nos va a ayudar a entender un poco cuál puede ser el efecto político sobre esta situación en el Perú y en particular sobre el famoso adelanto de elecciones. Bienvenido, Fernando. Y nada, ¿qué opinas tú? ¿El ciclón Yaku y todo lo que está pasando es una situación temporal o en efecto va a permitir afectar en algo ese calendario electoral que, bueno, que todos siempre estamos atentos a observar? Gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, este desastre natural, ponían en el recuadro, sería pro o anti Dina, ¿no? Yo creo que en realidad ella ha sorteado múltiples obstáculos a lo largo de estos casi 100 días y su aprobación es evidentemente baja, ya lo sabemos casi del inicio. Esto es un paso más en esa dirección, pero no creo que sea sustantivo en lo inmediato. La capacidad del gobierno evidentemente es baja. El Estado atenta en realidad contra cualquier gobierno. Hay aspectos que van en contra del gobierno, porque la respuesta, no solución, respuesta a estos desastres, no la tiene solamente el gobierno central, y acá es donde tenemos un problema en los niveles subnacionales, tanto regional y local, que son bases importantes para enfrentar estos desastres. Y acá no hay no solo un problema de capacidad operativa, la capacidad estatal en general, sino porque vemos claramente cómo, por ejemplo, el impedimento de la reelección también de gobernadores y alcaldes atentan contra las experiencias. Entonces tú tienes de repente distritos o regiones que han tenido más o menos un manejo adecuado, con experiencia y que no pudieron ser reelegidos. Y tenemos en cuenta que estas autoridades recién han empezado el 1 de enero de este año. Entonces los han cogido realmente una situación que no ocurrió en el 2017 como en los anteriores desastres naturales importantes, ¿no? Porque en realidad esto es casi algo de todos los años. Finalmente, el tema del adelanto de elecciones, la discusión en Congreso, el quinto archivamiento de una propuesta, creo que no es nada más que un episodio de una teatralización de actores que no quieren de ninguna manera esto y que han estado más bien olfateando un poco, quizá lo único que hacen en términos de cómo va el ambiente político y social, como para llevar ahora a la práctica con mayor soltura el impedimento de adelanto de elecciones, que parece a todas luces que no se va a realizar este año, ¿no? Y entre otras cosas porque hay una combinación entre falta de voluntad política, pero también desconocimiento, y los propios obstáculos que ellos colocan para, me refiero en términos de cronograma y otras normas, como para que un nuevo gobierno pueda ser instalado este año o a inicio del próximo año. Sí, bueno, yo lo veo como el Prodina o Antidina, como un drama en dos actos. Un primer acto en que Dina Boluarte, y yo siento que evidentemente se beneficia. El gobierno es la entidad que acude al lugar de los desastres, que ofrece soluciones y salidas, que moviliza la maquinaria pesada, que entra en un diálogo con el pueblo afectado, que sin duda repercute también en el pueblo no afectado. Es decir, el gobierno se vuelve una presencia, no la llamemos simpática,
pero se vuelve una presencia que es vista como útil en todo el país, y eso ayuda a Dina Boluarte definitivamente, a su gobierno. Esto es la fase pro-Dina, pero dentro de muy poquito la paciencia de los afectados va a comenzar pues a reducirse, los reclamos van a empezar a aumentar, la capacidad, la falta de recursos materiales para enfrentar eso, que en un momento ha parecido simplemente una frase sincera, se va a volver, si no se está volviendo ya mientras hablamos, una realidad dolorosa para muchísima gente. Y entonces va a empezar la fase antidina. Es decir, este gobierno no nos ayuda, este gobierno no nos resuelve el problema. Prácticamente, yo diría, este gobierno no va a detener las lluvias de alguna manera, etcétera. Decir que los gobiernos anteriores no fueron precavidos y no se movieron, creo que ya no significa nada, ¿no? Los gobiernos anteriores ya fueron, en todos los sentidos de la palabra, y entonces ella va a tener que enfrentar las cosas. ¿Qué significa cambiar la reconstrucción con cambios por un Ministerio de la Infraestructura? Mi sensación es que nada, o muy poco, si ella no puede, al lado de eso, entregar algo, entregar plata, entregar maquinaria, entregar cosas, y ya que no las tenemos, a mí me sorprende que todavía no se hayan empezado a mover, salvo que yo esté mal informado, para algún tipo de ayuda internacional, ¿no? Para resolver algunos de los problemas más apremiantes. Entonces, mi balance es pro-Dina hoy, anti-Dina mañana. Ahora, Fernando, en los anteriores programas hemos estado comentando acerca de si finalmente se puede interpretar este adelanto truncado durante este año como un deseo soslayado de la presidenta de querer mantenerse. ¿Podríamos interpretar esto así, o eventualmente la presidenta tiene la posibilidad también de volver a reafirmar que esto es un gobierno transitorio, o sea, es temporal, dado la forma como se inicia, por ejemplo, colocando un tercer proyecto de ley para adelanto de elecciones, o esa situación también ya la ves un poco lejana dentro de todas las prioridades que hoy día tiene que enfrentar su gobierno? Mire, yo creo que ni el gobierno ni el Congreso, como tampoco estuvo en mente el gobierno anterior de Pedro Castillo, tienen ningún interés en adelantar elecciones, es decir, cortar su mandato. Si la presidenta Dina Boluarte se hubiera ubicado en ese momento, que es 7 de diciembre, como un momento particularmente importante en términos de la transición, ella se declaraba presidente de la transición, y ese mismo día podía haber señalado que iba a presentar inmediatamente un proyecto de ley de adelanto de elecciones. Y quizá otra hubieran sido la situación, porque canalizaba, repito, el conflicto que recién se iniciaba. Le daba una salida política, pero sabemos que ella dijo: yo soy presidenta hasta el 26, ¿no? Dicho esto, cuando crecen las protestas como el número de muertos, ella presenta o cambia diciendo que era una presidenta de transición, que creo que en ningún momento lo asumió, y al presentar sus proyectos de ley fue una presentación casi formal. Después de eso casi no ha insistido. No era pues la agenda, el punto de agenda número 1. Estoy hablando del 7 de diciembre. Posteriormente simplemente dejó a la desidia o desinterés del Congreso. Y recordemos cuando fue el premier Otárola con el ministro de Justicia al Congreso, y francamente allí fue, creo yo, el encuentro final para enterrar esta propuesta, porque ahí dejaron que las bancadas, cada una a su manera y con un pretexto distinto, impidieran el adelanto de elecciones.
Miren, el día de ayer, sabemos que es difícil llevar adelante esto, pero el día de ayer en la Comisión de Constitución, donde se archivó por quinta vez un proyecto de adelanto de elecciones, los argumentos eran, quizá los más sinceros, simplemente acá no nos vamos, nosotros no somos responsables, nosotros nos han elegido hasta el 26. Renovación Popular, Avanza País, están en eso, ¿no? Pero los otros el argumento es, no lo podemos hacer porque los autoridades de los organismos electorales han señalado que no se puede hacer en los términos planteados por el proyecto de ley de Fuerza Popular. Con lo cual son medias verdades, porque en realidad, claro, dadas las circunstancias, no se pueden hacer, pero esas circunstancias tampoco se pueden hacer si no modifica la Constitución. Lo que quiero decir es que tú puedes crear las circunstancias para que eso sea posible. Claro, si a ti te preguntan cuánto tiempo necesitas en hacer elecciones, la ley dice 9 meses. Mientras no cambias la ley, obviamente lo tienes que hacer en mínimo 9 meses. Pero entonces, si yo tomo eso, yo voy a decir, no se puede. Pero si es que yo, que soy Congreso, puedo modificar el marco y puedo desbloquear muchos aspectos, sí se puede. Otros, como por ejemplo la bancada izquierda, hablan pues de referéndum, ¿no? Es un pretexto, absolutamente es un pretexto, ¿no? Cada uno a su manera. Y como hay un fraccionamiento y la propia Fuerza Popular creo que quiere aparecer encabezando el sentimiento mayoritario de la gente, ¿no? Pero tampoco está ni convencido ni menos interesado, ¿no? Keiko Fujimori ha declarado ya que ella no sería candidata ahora, pero en las elecciones ordinarias sí, ¿no? Con lo cual muestra esta suerte de ambivalencia sobre el sentir en relación, me refiero a adelanto de elecciones. En resumen, no creo de ninguna manera que exista, digamos, en el gobierno ningún interés en adelanto de elecciones. Creo que además quizá la lectura de ellos es, hemos pasado la ola grande, ¿no? Claro, antes de los desastres naturales, que como bien ha señalado Mirko, esto le puede facilitar en estos momentos, como facilitó, digamos, un apoyo al gobierno de PPK en el 17, en su momento incluso a Fujimori en el 93, y así, o Belaúnde en el 83 también. Entonces, pero claro, antes de esto su lectura era, nosotros podemos revertir esta situación, pero creo que ya mirado al 26, saliendo un poco de este lamentable momento de desastres naturales, ya es otra cosa. Creo que para el peruano que ha sido impactado por este ciclo de 16, mirar el 2026 con Dina Boluarte este Congreso parece poco probable, ¿no? Parece poco probable. ¿En qué momento, bajo qué circunstancias? Nuestro país ha mostrado ser muy creativo para crear circunstancias, ¿no? No sabemos cuál. Eso es lo único. Creo que eso es lo único que sabemos, que no sabemos cuándo y de qué manera. O sea, se va a quedar un buen tiempo todavía la señora Dina Boluarte este año de todas maneras, y evidentemente en la medida en que tampoco hay una oposición que levante el tema, ¿no? Porque la calle, mientras haya una circunstancia como la que estamos viviendo, olvídate, hay prioridades, ¿no? ¿Qué marchas ni qué cosa? Ahora, si he entendido bien a Fernando en esta última intervención, lo que hay por delante es lo que llaman en física cuántica un horizonte de probabilidades, ¿no? En las cuales cualquier cosa se puede producir y las posibilidades de que eso se dé son más o menos parejas. Lo cual me lleva a pensar que en realidad cuando ponemos en una balanza las inundaciones y decimos esto es a favor o en contra, tendríamos que poner también en la balanza del pro y el contra Dina algunas otras cuestiones que van a aparecer por el camino.
y que van a competir con las inundaciones. La primera es efectivamente un rebrote de la protesta en Puno. De todas maneras, si hay rebrotes va a haber en Puno, pero también en otros lugares, ¿no? Que como dicen ahora los locutores en todas partes, que se reactive ya no solo las quebradas, sino también las protestas. Y yo no sé si el tándem quebrada-protesta qué efecto tenga sobre Dina Boluarte. Y el otro tema que está ahora dando vueltas en la crónica internacional es la posibilidad de una crisis económica seria en el mundo. Joe Biden ha salido a decir que la quiebra de 3 bancos no convierte al 2023 en el 2008, pero el mercado no le está creyendo. El valor del Credit Suisse, uno de los bancos europeos más importantes, acaba de caer 20%. Y yo no soy economista, pero tengo la sensación de que ese tipo de cosas viajan rápido y en nuestra experiencia llegan hasta el Perú. No es que nos podemos salvar. Entonces, imaginemos a Dina Boluarte, por un lado, con unas inundaciones que no cesan, con la posibilidad de un niño costero, al cual todavía no hemos tenido el gusto de conocer en su versión 2023, y el cual está produciendo alertas en una serie de países del Pacífico. Imaginemos un niño costero que se manifieste en el Perú dentro de poco. Imaginémosla con una protesta que regresa. Podemos imaginarla con problemas económicos distintos de los que hemos tenido hasta ahora, que han sido en realidad agua de malvas en una economía que 20 años de crecimiento convirtieron en sólida. En ese panorama, evidentemente, con Dina o sin Dina, se va a necesitar otro tipo de gobierno. Y mi sensación es que otro tipo de gabinete, una cosa mucho más técnica, mucho más ingenieril, con mucho más capacidad de mover ya no solo maquinaria pesada, sino, estoy comenzando a sospechar, poblaciones enteras. Así es. Y a eso además, Mirko, hay que, para cerrar, tal vez este tema de las inundaciones, en efecto, tiene un impacto en el modelo productivo que tenemos, ¿no? O sea, con las inundaciones el tema de las exportaciones se ha golpeado mucho más, todo el tema de la cadena vinculada a la minería también. Entonces, este año ya definitivamente ha reconfigurado todo lo que eventualmente se pudo planificar, no sé si mucho o poco, pero sí va a ser un año duro económicamente, ¿no? Al margen del tema internacional que estás planteando, ¿no? Tal vez la remoción, más que la remoción, remozar el gabinete sea una medida, no sé si por ahora, porque lo están haciendo bien, estos están saliendo ahí a enfrentar y bueno, más o menos como que eso también los legitima, ¿no? Que es lo que justamente se le había estado reclamando a ese gobierno, ¿no? Ahora, tocando de costadito el tema de Fernando, me pregunto si todo esto, y en especial las inundaciones, no van a afectar también el veredicto de las encuestas, en términos de que el adelanto electoral se puede volver menos atractivo para la población ahora que hay urgencias apremiantes, ¿no? Puedo ya escuchar algunas voces diciendo, pues, no está la situación como para adelantos electorales, esperemos a que esto se resuelva. ¿Te parece verosímil esa posibilidad, Fernando? Mira, Mirko, en realidad el adelanto en cualquiera de sus formas no es tan cercano, porque ya en el proyecto archivado, la primera vuelta era en diciembre y la segunda en el verano del próximo año. O sea, cuando uno habla de... Yo no hablo de las realidades, sino de los sentimientos que aparecen. Sí, sin duda. No, a partir de eso, los propios congresistas
yo también creo que algunos de ellos o políticos van a colocar como, digamos, un pretexto. Lo han hecho ya. Miren, las elecciones abiertas de los partidos, internas abiertas de los partidos, fueron suspendidas para el 2021 y 2022 bajo el pretexto del COVID. Y el COVID estaba ahí. Ni siquiera es algo que luego pasa, ¿no? Como estos desastres que esperemos que pase pronto. Pero acá hay un tema. El adelanto de elecciones no resuelve los problemas, creo que lo hemos dicho muchas veces. Canaliza el conflicto. Ese es el punto. Salir de la crisis, el conflicto que llevó a estos lamentables resultados en términos de muertes, por solo colocar un aspecto. Y entonces, el tema es qué salida política le das a esta crisis. Claro, la remoción o remodelación del gabinete siempre aparece en todos los gobiernos como una posibilidad para darle curso, para darle una dirección distinta. Pero acá hay un tema. Y siempre la discusión entre un gabinete más político, gabinete más técnicos, tú acabas de señalar esta última parte, pero la realidad ha mostrado que necesitas de ambos. Un gabinete de técnicos que no saben tomar decisiones es un gabinete que en realidad ya han fracasado. Los gabinetes, algunos de ellos teniendo además profesionales y personas con calificaciones profesionales de primer nivel. Finalmente, los ministros, ¿qué son? Los ministros son responsables políticos de cada sector. Y el mayor político tiene que ser, obviamente, el primer ministro, pero no solamente él. Tienes que tener por lo menos un núcleo de ministros políticos. Hay que acordarse que el primer error de este gobierno fue el primer gabinete. El gabinete que duró 10 días, ¿no? Bajo esa idea de, creo yo, errada, de básicamente un gabinete técnico que por sí solo va a funcionar. Pero el segundo tema creo que se discutió mucho con el gobierno de Pedro Castillo y que obviamente quizá por el tiempo también, pero por las circunstancias y por las decisiones, este gobierno también lo sufre. Han pasado 3 meses, han renunciado 4 ministros y los ministerios en general están en una situación de desastre. Con esto de las desastres naturales, aún peor. El Ministerio del Interior tiene que responder en este momento, por ejemplo, con un punto de apoyo, ya no de orden público, sino para, digamos, proteger, apoyar a las zonas afectadas. Un ministerio que está destrozado por dentro, que tiene pues 8 ministros, ¿no? Ministros, o sea, que tú colocas a los mejores hombres, tienes que cargar con el peso de los errores, decisiones, corrupción de las que ya van apareciendo de gente alrededor de Dina Boluarte. Y entonces simplemente quiero alargar bajo esta idea y lo dejo allí. Dina Boluarte efectivamente, pasado este momento donde la gente indudablemente solicita al gobierno y cree en el gobierno por lo menos, o quiere que el gobierno responda, pasado este tiempo va a tener que responder a los efectos efectivamente de este desastre, pero no hemos terminado ni siquiera de solucionar los efectos que produjo el COVID, no solamente en la salud pública, sino en la economía y en todo lo demás, ¿no? Tiene que tener entonces políticas públicas, y eso es parte de una idea de cómo vas a gobernar de acá a 3 años. ¿Está en capacidad de hacerlo? Porque el tema es que, aunque parezca poco, quizá mirando a nuestros partidos, de alguna manera, este es un gobierno frágil porque Dina Boluarte es solamente ella. El gobierno es ella. Porque se deshace este gabinete, nombra a otros y luego se puede deshacer de este. ¿Y quién es el único que queda? En este caso es la presidenta. Porque no tiene partido, porque no tiene bancada, porque no tiene referencias sociales, apoyo de ninguna clase, salvo de las Fuerzas Armadas y los grupos ex opositores en el Congreso.
Muchas gracias por tu participación. Bueno, nos hemos pasado un poquito el tiempo bastante. Queremos cerrar solamente, esto seguramente lo vamos a ver en las siguientes oportunidades, pero hay una mención rápida. La Sociedad Filarmónica de Lima presenta su temporada 2023 con 15 conciertos de su tradicional temporada de abono y 5 conciertos de ciclo sinfónico, todos ellos en el Auditorio Santa Úrsula. Para mayor información pueden comunicarse al WhatsApp 994 10 87 58 y encontrarnos también en sus redes sociales como Sociedad Filarmónica. Queremos agradecer mucho por su presencia, a ti, Fernando, y seguramente vamos a tener más tiempo de desarrollar esas ideas. Muchas gracias y hasta el viernes. Chao, Mirko. Gracias.